¿Cómo les va tanto tiempo? La idea de este video es más o menos ver un poco la corrección de lo que es el último recuperatorio y la primera fecha de final para hacer las correcciones en general y sepan qué fue lo que se pedía. Empecemos con el recuperatorio. El primer punto decía, indique y justifique la complejidad computacional de las siguientes operaciones. ¿Sí? Teníamos una lista implementada de dos formas distintas y nosotros teníamos que decir qué diferencia hay con respecto a la complejidad computacional en hacer las operaciones de una forma o de otra. ¿Sí? Una lista doblemente enlazada y un vector dinámico. ¿Qué diferencia hay entre eliminar e insertar al principio, al final y en el medio? ¿Sí? Entonces, tenemos una lista doblemente enlazada. Supongamos que está implementada como la que hicimos en el TP. ¿Sí? Tenemos una estructura que tiene un puntero al inicio y un puntero al final. ¿Qué significa eso? Significa que para insertar algo al inicio o eliminar algo al inicio, yo ya tengo acceso a la cabecera de la lista. ¿Sí? Entonces, fácilmente puedo meter y sacar elementos de ahí sin ningún problema. Es una operación O de 1, ¿sí? Es simplemente un movimiento de puntero. Eh, Al final, bueno, acá como es una lista doblemente enlazada, tenemos una ventaja que es, si se acuerdan, en la simplemente enlazada teníamos que sí o sí recorrerlos en elementos. ¿Por qué? Porque si bien teníamos el puntero al final, insertar al final, yo puedo insertar al final. ¿Por qué? Porque tengo el puntero al final, voy al final, agrego un elemento más y corro el puntero al final y ya está. Pero, entonces es eso de uno. Pero eliminar del final, yo necesito saber el anterior a ese. ¿Sí? En una lista simplemente enlazada no puedo ir para atrás, así que tenía que recorrer igualmente los n elementos y por eso era ODN. En este caso, como es doblemente enlazada, yo puedo ir al final porque tengo el puntero, puedo retroceder una posición, así que en este caso, tanto insertar como eliminar al final es O de 1. ¿Sí? Es un movimiento de puntero de nuevo. Y en una posición arbitraria, bueno, en una lista yo no puedo ir saltando de posición en posición. O sea, puedo ir saltando de posición en posición, pero no puedo ir, che, anda a la posición 50 de la lista. Tengo que recorrer los primeros 49 elementos, ¿sí? No puedo ir directo a la 50. Entonces, en este caso, sí o sí es ODN, porque en el peor de los casos tengo que recorrer la mitad de la lista, ¿sí? O toda la lista. Con respecto a lo mismo, pero con un vector dinámico. ¿Qué diferencia hay con un vector dinámico? Si yo tengo una lista implementada como vector dinámico, si quiero eliminar o insertar al inicio, ¿qué significa eso? Significa que tengo un vector con cosas, quiero insertar algo al inicio, tengo que correr todo para la derecha, una posición. ¿Sí? Entonces es ODN. O tengo que correr todo para la izquierda, una posición. Entonces es ODN. Insertar o eliminar al final. Eliminar al final es muy sencillo, ¿sí? Voy al final, como esto es un vector, puedo acceder directamente a la posición del final. Voy, saco el elemento, ya está, es O de 1. Insertar al final, uno podría decir es parecido, voy al final, agrego un elemento y listo. Acá yo aceptaba si me decían es O de 1 y me explicaban por qué, o me decían es ODN y me explicaban por qué. Por ejemplo, ¿por qué puede ser ODN? Porque yo tengo un vector dinámico y inserto al final. ¿Y el peor caso cuál es? Bueno, el peor caso que se puede dar es que necesito un bloque más grande de memoria y cuando hago el realloc se copia todo el vector a una posición nueva, ¿sí? Entonces tengo ODN. Saben que eso es amortizado en el tiempo y todo lo que quieran según cómo está implementado, pero se buscaba que me dijeran algo parecido a eso. Y en una posición arbitraria estamos igual que en el caso de insertar al inicio o eliminar al inicio. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a la mitad de la tabla directamente. Sí, puedo ir a acceder a la posición 50 de la tabla sin pasar por 49 posiciones previas. No hay problema. Pero si quiero insertar algo ahí, todo lo que está de ahí para adelante lo tengo que correr para adelante. Una posición. Y si elimino todo lo que está, tengo que correrlo una posición para la izquierda. ¿Sí? Entonces, terminado siendo ODL. Teorema maestro, ya lo saben, vayan a la teoría y búsquenlo. Ejercicio 2, bueno, el de punteros, ¿sí? Nada nuevo. Lo que se buscaba acá es lo de siempre, que hagan bien la reserva de memoria, que accedan bien a los punteros, que no accedan a punteros inválidos o potencialmente null, que reserven las cosas donde tiene que ser. Por ejemplo, estas letras cosa están en el heap, o deberían estar en el heap, ¿sí? Hagamos así rápido para ir a buscar el editor. Si ustedes me hacen esto, cosa igual cosa, ¿sí? Digamos, y me usan los caracteres. Primero que no es lo que se pide porque necesitan que cada carácter esté separado, así que ya no es lo mismo. Y segundo que este string cosa no está en el stack ni está en el heap, está en una zona que se llama data, que es, pueden pensarlo como los datos globales, ¿sí? Es una zona de solo lectura donde tienen el string. No tienen por qué saberlo, pero esto no es el heap, ¿sí? El heap, acuérdense, malloc o calloc.
Pero en general, bueno, las recomendaciones de siempre, hagan todos los malloc. Si quieren pueden hacer, quizás eso es más fácil, ¿sí? Hagan, ¿qué tiene que tener? ¿A qué le tengo que hacer malloc? A todo lo que está en el heap. ¿Qué es lo que está en el heap? Tengo estas estructuras y estas letras. Bueno, si quieren, al principio hagan todos los mallocs juntos. Todos. El malloc de todas estas cosas. ¿Sí? Malloc, 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 malloc. Y después verifican. Si falló alguno de todos esos malloc, liberan todo y salen. ¿Sí? Si alguno era null, no importa que hagan free de null, es válido. Y si alguno no era null, se va a liberar y salen. Y ya se aseguran, ¿sí? Ya tienen todos los bloques de memoria de entrada. Y después lo único que les queda es armar los punteros, nada más. Se complican demasiado, chicos. Eh, el TDA Coin Locker. ¿Sí? La idea era implementar un locker. ¿Vieron como los de los supermercados? Que ustedes tienen, ponen la llave, cierran, les da cierran la puerta poniendo una monedita y les da la llave para cerrar el locker. Básicamente es eso. Entonces después cuando vuelven con la llave, abren la llave con el locker, la llave queda trabada, les devuelve la moneda, ¿sí? Eso. ¿Qué se esperaba acá que hicieran? Bueno, básicamente una estructura que contuviera... Primero, tienen que cumplir todo eso, ¿no? Al momento de la creación se puede definir la cantidad de casilleros disponibles. ¿Qué significa eso? Significa que el constructor tiene que tener un numerito que diga, che, a ver, eh, CoinLocker crear, ¿qué recibe? Y tiene que recibir por lo menos un número que me diga qué cantidad de lockers hay, ¿sí? Qué cantidad de casilleros hay. Todos los casilleros empiezan vacíos, eso es inicialización, con su respectiva llave. Acá introducimos el concepto de llave, así que la llave tiene que tener, no sé si es una entidad propia, no sé si un TDA propio, algunos me lo hicieron con un int, la llave es un int. Está bien, vale, sirve. Algunos ni siquiera me pusieron la llave. Tengo que saber si cada casillero está vacío u ocupado, así que cada casillero tengo que tener por lo menos un flag que me diga vacío o ocupado. El casillero puede almacenar un elemento, un ball pointer, y los lockers funcionan con monedas, así que también se pedía la entidad moneda. Algunos también se olvidaron de la moneda, la ignoraron completamente. Eh, pero bueno, básicamente, ¿qué tenían que hacer? Tenían que, mínimo, tener un struct, ¿sí? Llamémosle blocker. Y acá tenían que tener, muchos se complican con esto también. Ponen, por ejemplo, casillero-t, casilleros, y acá me ponen size t, cantidad de casilleros, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué problema hay con esto? El problema con esto es que después lo que hacen es... Bueno, tenemos el estudio del casillero, ¿no? Tendría que haber agarrado un editor, pero... Acá necesitaba dos cosas. Estaba el elemento, necesitaba el ocupado, ¿sí? ¿Y qué más necesitaba? Necesitaba la moneda. Moneda, ¿sí? Moneda, algunos me pusieron un int, de nuevo, no importa. Y la llave, también la llave, ¿sí? Por supuesto que cuando está cerrado la llave no va a estar porque la tiene el usuario. Cuando está abierto la moneda no va a estar porque no hay moneda. Pero con respecto a esto, lo que muchos hacen es, bueno, hacen un malloc para casilleros, que casilleros es un... A ver, vamos a ejemplificarlo del todo, ya que estamos. Hacen hagamos malloc, por ejemplo, de n casilleros, casillero t, ¿sí? Hacen eso, y después por cada uno de los casilleros van haciendo un malloc para cada casillero particular, ¿sí? Lo que hacen es un puntero de punteros, un vector de punteros de casillero. Entonces tienen que hacer primero un malloc para el vector de punteros y después un malloc para cada uno de los casilleros. Eh, por mientras que dice manera n y más, y acá hacen casilleros sub i igual a malloc del casillero. ¿Sí? Para ejemplificar, más o menos esto es lo que hacen, ¿sí? Esto es complicarse la vida. No vale la pena hacer esto. La cantidad de casilleros, como dice el enunciado, está definida cuando yo creo el TDA. Entonces, durante toda su vida no se van a agregar casillas, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer directamente un puntero simple y dicen que esto es un vector de casilleros, nada más, ¿sí? Entonces ya piden
En vez de pedir punteros, piden los casilleros. Y ya los tienen ahí. No hace falta hacer nmallocs. ¿Sí? No se complique. Y eso es básicamente lo que se pedía. No mucho más. Árbol B. Característica de un árbol B. Vayan a la teoría, búsquenlo. No son muy complicadas las propiedades. Simplemente enunciármelas y explicármelas. Y hacer un recorrido in orden de un árbol B. Así que tiene estructura, tiene claves, tiene cantidad de claves y tiene hijos. Recuerden que en un árbol B tengo puntero, clave, puntero, clave, puntero, clave, puntero. ¿Sí? Siempre empieza con puntero, termina con puntero y en el medio van las claves. Entonces, esto tampoco es muy complicado, hagámoslo ya que estamos. Hagamos un recorrer, nodo B, nodo. ¿Y qué hacemos? Si no tengo nodo, no hago nada. Si tengo el nodo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recorrer. Primero, in orden significa en orden, ¿sí? O sea, tengo que ir primero lo más a la izquierda, ir recorriendo eso y después voy recorriendo como, ¿saben? Izquierda, nodo, derecha. Nada más que acá cada uno de los nodos tiene múltiples claves. Entonces, voy a la izquierda, imprimo la primera clave, voy a la derecha de esa clave, ¿sí? Imprimo lo que hay ahí, vuelvo, imprimo la segunda clave, ¿sí? De esa forma. Entonces, tienen recorrer, por ejemplo, recorren la primera clave, mostrar puntero, hijo, no sé cómo lo llames. Primer hijo y muestran la primera clave, ¿sí? Y después, ¿qué hacen? Conceptualmente es repetir esto. Mostrar, recorrer el hijo 1, mostrar el hijo 1, en la clave 1, ¿sí? Y suponemos que es un árbol B que tiene... Ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Recorro el puntero, muestro la clave, recorro el puntero, muestro la clave, recorro el puntero. Y siempre empiezo con recorriendo un puntero y termino recorriendo un puntero. ¿Sí? Acuérdense que el árbol B tiene esa forma. Bien, ahora esto es una porquería y esto tengo que hacerlo con un for. ¿Por qué? Porque yo no sé la cantidad de hijos que tiene. Aquí estamos, digamos, nodo, cantidad de hijos, igual a 0. ¿Sí? Si no tengo hijos no hago nada. Porque significa que tampoco tengo claves. O si no puedo tener claves, es verdad. Sí, sí, sí. Porque puede ser una hoja. Entonces lo que tengo que hacer es un for. Mientras que dice menor a cantidad de claves, creo que lo llamé. Se entiende, no me acuerdo cómo se llama. Lo que tiene que hacer es esto, ¿sí? ¿Qué hacen? Recorren y muestran. Recorren el hijo i, muestran la clave i. ¿Sí? Por supuesto que si el hijo es null, no va a pasar nada, está bien. Llega acá, llega el recursivo, no hace nada. Y lo último que tienen que hacer siempre es, de nuevo, esto empieza en puntero y termina en puntero. Recorrer el hijo, el último. Claves -1. ¿Sí? Por supuesto, tienen que fijarse que tenga por lo menos una clave. Así que no, está bien. Tengo que... clave igual a 0. Si no tengo claves, no. Bueno, ahí está. Entonces, básicamente se pedía esto. No era más que esto todo lo que tenían que programar. Y ejercicio 5, bueno, este de nuevo. Recursivamente tenían que sumar este vector. ¿Sí? No se permitían funciones auxiliares, más que alguno me haya puesto una función auxiliar. No se podía. ¿Sí? Lo decía el enunciado. También este es bastante sencillo. Es... primero, si no tengo... Vamos a cantidad porque es más corto. Si no tengo nada para sumar, eso fue un error que realmente lo vi. Si no tengo nada para sumar, ¿cuál es el resultado? Sí, 0. Tuve gente que me dijo, si no tengo nada para sumar, ¿qué hago? Devuelvo el primer número. Entonces, che, eso es inválido, no tenés número, no puedes acceder a la posición 0 porque no sabes que hay basura seguramente. Otros me dijeron, devuelve -1. No, 0, no hay nada para sumar, no sumes nada. ¿Y el próximo paso cuál es? Bueno, la llamada recursiva. ¿La llamada recursiva cuál es? Es
sumar el número i, el iésimo cantidad de números que tenemos, sumamos el último número, agarramos el último número y a eso le sumamos recursivamente el anterior. Menos uno, ¿sí? Y eso es todo. Ya está. Eso es lo que se pedía del recuperatorio. Ahora, vayamos al final rápidamente. Explique el algoritmo de heap sort. Explicar heap sort cómo funciona. ¿Cómo funciona? Bueno, tengo un heap. ¿Qué hago en el heap? Extraigo un elemento, ese elemento se va al final del vector, reacomodo el heap y vuelvo a extraer, ¿sí? Mientras me quedan elementos hago eso, extraigo la raíz y reacomodo. Muestre cómo aplicarlo paso a paso. Lo que se pedía era mostrarlo paso a paso. Obviamente este vector no es un heap. Lo que se pedía es que me expliquen, bueno, el vector no es un heap, ¿por qué? Porque no está ordenado como heap. ¿Y cómo sé si está ordenado como heap? Me fijo. Yo sé que la representación vectorial de heap, que era lo que tenía que explicar, cada uno de los elementos, yo puedo obtener su hijo izquierdo y derecho con la posición. Por ejemplo, la posición 0, los hijos izquierdo y derecho son 2n más 1 y 2n más 2. Bueno, para cualquier posición, ¿sí? Entonces, la posición 0, 2n más 1 es 1, 2n más 2 es 2. Esos son hijos izquierdo y derecho. Entonces, me muestran el vector y me dicen, mira, para este vector, esta es la raíz, este es el hijo izquierdo, este es el derecho, este es el hijo izquierdo de este, ¿sí? Me explican esa representación y después pueden trabajar sobre el vector si quieren. No hace falta dibujar. Pueden dibujarme el heap si quieren una vez para que quede claro y nada más. Después pueden manejarse con el heap en forma de vector. Pero explíquenme cómo se arma el heap. No me digan, bueno, este es el vector, no es heap, lo transformo en heap y ya me aparece mágicamente el heap, porque me importa más el proceso que el resultado. El resultado es importante, pero es importante que yo vea cómo lo armaron. Vamos a explicarme un paso a paso. Bueno, empiezo el último nivel sin hijos y tomo el primero que tiene hijos y lo que hago es aplico shift down. ¿Qué es shift down? En dos palabras, ¿qué es shift down? Bueno, agarro y me fijo cuál de los dos hijos es más grande y lo reemplazo. Listo, sí, hago un swap. Eso es todo lo que necesito. No me expliquen mucho más que eso. Si ustedes me hacen entender que entendieron eso, ya está. Y recién ahí pueden aplicar heap sort, ¿sí? Pero primero ármenme el heap. Analice y explique la complejidad computacional de aplicar un algoritmo de búsqueda binaria sobre una lista doblemente enlazada. Explique qué problemas encontraría en la implementación de dicho algoritmo e intente proponer solución a los problemas encontrados. Búsqueda binaria. ¿Cómo funciona la búsqueda binaria? Tengo un vector, voy a la mitad, me fijo el elemento y según ese elemento decido si voy izquierda o derecha y repito. ¿Sí? ¿Qué problema hay al aplicar una lista? Bueno, ya estuvimos viendo antes con las listas, ¿no? Yo no puedo acceder a la posición enésima, no puedo acceder a la mitad de la lista directamente. No es una operación O de 1 acceder a la mitad de la lista, sino que tengo que recorrer n sobre 2 elementos. ¿Sí? Entonces, para ir a la mitad ya tengo O de n sobre 2. Después, suponiendo que tengo que ir a la mitad de la mitad, tengo que recorrer de nuevo ON sobre 2 sobre 4. Si tengo que ir a la derecha, por ahí es peor. ¿Sí? Eh, digamos, si uso el obtener en posición como si esto fuese un vector, eso es muy costoso. Y estoy aplicando muchas operaciones O de n y potencialmente el algoritmo se me va. ¿Sí? Ese es el problema, eso es lo que tenían que identificar. Esos son los problemas. Intente proponer alguna solución a los problemas encontrados. Bueno, esta como es doblemente enlazada quizás es un poco más rescatable que la simplemente enlazada. ¿Por qué? Está bien, inicialmente tengo que ir a la mitad. Recorrí n sobre 2. Ahora, a partir de ahí, si yo pudiese tener un iterador bidireccional, como esto es doblemente enlazado, la primera vez recorro n sobre 2, pero la segunda vez yo tengo que ir para la izquierda a la derecha, me tengo que mover otros n sobre 4 elementos, ¿sí? Y después me tengo que mover n sobre 8 elementos, y tengo que desplazarme cada vez menos. ¿Sigue siendo una porquería? Sí. Pero bueno, no es lo mismo tener n sobre 2, n sobre 4, n sobre 8, que siempre O de n, O de n, O de n. Bueno, O de n sobre 2, n sobre... Sí, equivalente a n sobre 2, porque siempre el peor caso es tengo que ir siempre para la derecha, ¿sí? Es, como tengo la mitad de la lista, es n sobre 2. Después necesito la mitad derecha, serían 3 cuartos de n, que es un montón también, es más de n sobre 2. Entonces, en cada paso tengo que recorrer un montón de la lista que no me sirve. En cambio, con los iteradores puedo moverme cada vez menos, ¿sí? Se pretendía eso, nada.
Acá yo les daba una tabla de hash, les daba una estructura, así un vector con estos elementos. Cada elemento tenía dos punteros null y un flag que empezaba en false, ¿sí? Me tenían que interpretar, che, ¿qué tipo de tabla de hash puede ser esto? Eh, Digo, ¿no se parece mucho esto a lo que hicieron ustedes en el TP? Dos punteros null y un flag en false, tipo, clave valor y fue borrado, ¿no? Básicamente era eso, un hash cerrado. Bueno, alguno intentó la forma de justificarme que esto era un hash abierto, que cada uno de estos null en realidad podía almacenar un par y el false estaba para marcar el final de los elementos. No me entra todavía en la cabeza que me hicieron decir, pero básicamente era eso, chicos, era lo que implementaron para el TP. ¿Sí? ¿Y qué tenía que hacer? Bueno, insertar, eliminar y nada más. Muéstrenme, por lo menos, cómo calculan el hash. Yo les digo, propónganme una función de hash, ¿sí? Me proponen la función de hash. Y después me dicen, no, no voy a calcular la función de hash para ahorrar tiempo. No, tienen que calcularlo. Me tienen que calcular el hash de las claves. Si no, no sé si las inserciones que están haciendo están bien o están mal. Recuerden que la función de hash no depende del tamaño de la tabla. La operación módulo se aplica después de la función hash, ¿sí? Entonces son 5 claves, tienen que calcular el hash 5 veces nada más, ¿sí? No tienen que calcular la función hash para cada una de las operaciones, porque ya saben cuánto da el hash de cada una de las claves, ¿sí? Si cambió el tamaño de la tabla, la función de hash devuelve lo mismo. En fin. Dijkstra y Prim no tuvieron muchos problemas, bastante bien. Dijkstra, no me tiren la tabla así por la cabeza, ¿sí? Me tiran una tablita así, 0, 9. Cada paso pasa esto. Está bien, pero por lo menos cada paso decime qué nodo visitaste y si actualizaste algún valor y por qué. Y por lo menos, ¿sí? También me alcanza con la tabla, pero explícamelo, no me tiren. Me interesa más el proceso que el resultado. Y el último, utilizando Python y escribir un grafo. No se permitió usar diccionarios, así que básicamente tienen que usar una lista de adyacencias o algo parecido. Este también la mayoría lo hizo bien. Hubo varias interpretaciones, pero estuvieron bien, así que no me voy a detener demasiado. Bueno, básicamente eso. ¿Sí? Yo ahora les voy, ya que estamos habilitando las notas. En un ratito lo subo el video. Y bueno, eh, les haya ido mal. Nos vemos a la próxima fecha. Consulten y bueno, nos vemos por el Slack.